Hola, buenos días. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Emilia Montero, yo dirijo el área de cultura organizacional para Great Place to Work y hoy estamos acá, eh, los convocamos, los invitamos a esta webinar para charlar de un tema muy puntual que tiene que ver con el ranking de mejores empresas para trabajar en América Latina. Este ranking fue publicado el 4 de agosto y la verdad es que si me pongo a hablar yo del tema como representante de Great Place to Work, no va a ser tan genuino como hacerlo a través de los representantes del ranking, de algunas empresas que componen este ranking. Por eso hoy estamos aquí con, por un lado, Alejo Rodríguez Barcou, que es vicepresidente de Recursos Humanos para América Central y América del Sur de DHL, y como todos nosotros sabemos, DHL es líder global en logística. En este caso y para esta edición de este ranking, DHL obtiene el puesto número 1 del segmento de empresas multinacionales. Alejo, hola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola Emilia, no, gracias a vos por la invitación, es un placer estar Ah, acá buenísimo. con ese reconocimiento que tuvimos de parte de ustedes. Ok, genial. Bueno, también estamos con Rodolfo Zimmerman. Rodolfo es gerente de innovación y diseño en recursos humanos para Banco Galicia y también, como todos sabemos, Banco Galicia es uno de los líderes del sistema financiero en Argentina. Banco Galicia obtuvo el puesto número 2 en el segmento de empresas grandes, que para este ranking son empresas que tienen más de 500 colaboradores. Rolly, muchas gracias por sumarte hoy con nosotros. Un placer poder compartir y aprender también de la experiencia de otros, como siempre. Gracias. Gracias. Y bueno, y también estamos con Ignacio Moyano Córdoba, que es presidente para Uruguay y Argentina de Stoller. Stoller es una compañía del rubro agrícola y ellos se dedican a maximizar el potencial de los cultivos. Stoller también participa de este ranking, por eso están hoy aquí, y ocupan el puesto número 10 en el segmento de las más pequeñas, que es de hasta 500 colaboradores. Ignacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, Emilia, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un placer para mí poder compartir esta reunión de hoy. Seguramente voy a salir beneficiado aprendiendo de estos grandes, ¿no?, que están hoy con tantas herramientas para poder hacer frente a la situación que vivimos día a día. Así que el agradecido soy yo por esta oportunidad. Gracias. Bueno, un par de cuestiones técnicas de esta webinar. Esta webinar está siendo grabada para después poder compartirla con todas las personas que están escuchándonos, pero también las vamos a subir a las redes y a nuestra web y demás. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellos que tienen preguntas, por favor en el chat, yo las voy a ir viendo y esperemos tener tiempo al final para poder compartir, aunque sea algunas de ellas. Sin más preámbulos, voy a pasar a hacer mi primera pregunta. Todos estamos muy habituados a los rankings nacionales, ¿sí? Pero la pregunta tiene que ver con ¿de qué les sirve a sus empresas participar de un ranking regional como este ranking LATAM? Alejo, ¿querés comenzar? Ujú. Dale, bueno, muchas gracias, Emilia. Primero comienzo, además, con la intención de recordar y conmemorar un poco a nuestros empleados que lamentablemente durante este tiempo, bueno, fallecieron a causa de la pandemia, de toda esta situación que estamos viviendo, particularmente en Argentina, Marcelo y a Silvito, que los mantenemos en nuestro recuerdo, y que este reconocimiento, como decíamos hace un ratito, también es de ellos, no solamente es de ellos, sino que definitivamente ellos han sido gran parte de ese reconocimiento para el equipo de Argentina y bueno, obviamente para el resto de nuestros 8 empleados de Latinoamérica, además de Brasil y México, que fueron impactados por el virus. Con respecto a tu pregunta, ¿de qué nos sirve? Mira, nuestra estrategia es ser empleador de preferencia a nivel mundial. Este tipo de reconocimientos definitivamente nos ayudan a atraer del mercado a los mejores talentos. Darnos a conocer como marca empleadora de HL Express particularmente, y sobre todo en momentos como estos, en donde definitivamente hay una batalla de talentos, particularmente en algunas funciones, por ejemplo,
en el perfil de sistemas, es te diría, un boost de energía para la compañía para ser marca empleadora en este mercado, que no deja de ser desafiante, no lo era antes de la pandemia, mucho menos es ahora, donde además la industria logística tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo lo que es industria logística internacional, y eso nos apoya y mucho, tener este reconocimiento por 4º año consecutivo, ser el mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Imagínate el impacto que eso tiene en el mercado y en las redes, ¿no? Y nos apoya con esa estrategia. Seguro. Gracias. Rodolfo. Bueno, me sumo primero también al mensaje de Alejo. Creo que es un buen espacio para recordar y también a familiares de empleados. Y respondiendo y complementando un poco, creo que a nosotros en un momento tan revolucionado y tan cambiante, creo que nos suma la base de conocimiento y de comunidad de aprendizaje. Creo que un espacio como este y tener datos a nivel LATAM y estar en un ranking que te compara con otras empresas, creo que como nunca viene tan bien tener posibilidad de aprender de otras compañías para poder tomar decisiones basadas en datos, pero también en experiencias. Y obviamente el orgullo y también de lo que logra Great Place to Work, de achicar la distancia en poder decir, somos un excelente lugar para trabajar, con un sello que realmente se identifica claramente con lo que es una cultura de confianza, para atraer al mejor talento. Entonces creo que ver que no solo en Argentina, sino en Latinoamérica uno está entre las mejores empresas para trabajar, creo que es un gran plus y a nivel de aprendizaje y a nivel de marca empleadora coincido con Alejo. Gracias. Ignacio. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Es un orgullo, como bien decían los chicos recién. Stoller tiene presencia en toda Latinoamérica. Si lo ves, salvo Venezuela, quizás por cuestiones lógicas, por una empresa americana no está haciendo inversiones hoy en Venezuela, tal vez más adelante ojalá sí podamos, pero sí tenemos presencia en toda Latinoamérica. Entonces este reconocimiento nos pone, como decían mis colegas en una call que tuvimos cuando informamos esto, en la banda de la sorpresa, ¿no? ¿Y a qué se referían esto con eso? ¿No? Quiere decir, che, Argentina, porque Latinoamérica sí está al tanto de lo que pasa en un país tan importante como Argentina en Latinoamérica. El resto estaba como mirando y diciendo, che, ¿qué hicieron? Imposible, ¿no? Con esto de la inflación que están viviendo en el día a día. Pensé que después de Venezuela somos el país con mayor proceso inflacionario, la devaluación que está sufriendo el país, la situación de contexto que se está viviendo en el día a día, sumada al COVID, que en eso fue parejo para todos. Pero en cierta medida estábamos viniendo o venimos corriendo desde atrás con una desventaja, ¿no? Y terminar en una posición como la que terminamos y por encima de nuestros colaboradores latinoamericanos que también están en GPTW, entonces nos posiciona internamente fuerte, ¿no? Y fue que quizás el aprovechamiento más interno que tuvimos nosotros fue nuestros otras subsidiarias preguntándonos cuáles son las prácticas, y quizás después podamos hablar un poco, que implementamos para poder hacer frente a esta situación, que fue pareja, como decíamos recién, en tema de COVID, pero despareja en términos, digamos, de environment o de ambiente, ¿no? Entonces, la verdad que te llena de orgullo poder terminar en una situación así y también se transmite a los colaboradores, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, Ignacio, porque es claro y es contundente el por qué está bueno participar, que una marca participe en un ranking LATAM. Ahora, puertas para adentro, para los colaboradores, ¿tiene impacto también? ¿Tiene impacto? ¿Tiene el mismo impacto que el nacional? ¿Cómo es? Bueno, obviamente el nacional se vive diferente, ¿no? Nosotros venimos ya 7 años, como bien sabés vos, Emi, trabajando en esto, no fue algo que se consiguiera de un día para el otro, digamos, ¿no? Se consiguió con mucho esfuerzo llegar este año a ser la mejor empresa en la Argentina para trabajar en la categoría de los menos de los 250 empleados. Y yo te voy a confesar que ahí la celebración sí fue difícil mantener los protocolos de COVID en ese minuto, cuando fue el anuncio de ustedes por la posición número 1. Pero ese quizás fue el momento en donde más se vivió de cerca. También nos llenó mucho de orgullo la segunda posición en los mejores lugares para trabajar para mujeres, ¿no? Porque obviamente es una empresa que está en el sector agropecuario. Es un sector difícil para la mujer, llevar equidad en este sector a veces cuesta mucho,
y conseguir terminar en la segunda posición, o ser los segundos mejores para mujeres, trabajar en el rubro agro, en el total, ¿no? Porque nosotros competíamos por todos, ser la primera empresa del agro en eso, ¿no? Nos posicionaba muy firme. Pero cuando ya nos fuimos a Latinoamérica, ya entraba no te voy a mentir, la competencia un poquito entre nuestros pares, digamos, ¿no? Porque la comunicación en un negocio como el nuestro, el agro, es permanente, porque los cultivos se repiten de una región a otra, de un país a otro, entonces las idiosincrasias y las necesidades son muy compartidas. Entonces, siempre hay una pequeña, ¿cómo decir?, una pica ahí, ¿no? ¿Viste? Siempre está el Brasil, la Argentina, y se notó eso también en los empleados, por supuesto que sí. No hay cánticos, ¿no? ¿Viste? Acá no se puede ir con decirme qué se siente ni nada, pero sí, claro que sí, que hay un orgullo grande por haber sido la primera dentro del grupo Stoller, porque todas están participando en GP2W, entonces salir rankeado nos posiciona internamente muy firme y da esa situación y esa sensación de superación en el equipo argentino, ¿no? Qué bueno. Alejo, y en el caso de ustedes, ¿los empleados lo viven como ranking nacional? ¿Lo viven igual un montón? ¿Cómo es? Sí, muy similar a lo que decía Ignacio. El tema, me parece que el común denominador es el orgullo, ¿no? Hay un orgullo local muy grande cada vez que son los rankings locales, y hay una competencia interna entre nuestros países, ya a nivel región, y en DHL Express se está construyendo ya a nivel global, una competencia muy sana, tanto a nivel interno como externo. Pero particularmente nosotros tenemos hay una concepción, una idea de as one como uno, que para nuestro negocio es muy significativa. ¿Por qué? Porque la satisfacción del cliente nosotros la podemos exceder únicamente en el trabajo entre todos en la red logística. No logro yo solo la satisfacción del cliente. Entonces, ya esa noción de as one, de red, de todos juntos, me parece que se transporta muy rápidamente a esto del compromiso y de la motivación y de este tipo de reconocimientos de ser el mejor lugar para trabajar como uno, todos en Latinoamérica, más allá de que tenemos países que en el ranking local están en el top 2, el top 3, y es objetivo de todos estar en el top 1. Y además eso vos lo ves muy presente en las redes sociales de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, ese orgullo y cómo lo comparten con los seres queridos, con la familia. Cuando está el ranking local, y se repite cuando está el ranking regional también. Es un buen indicador el de las redes. Está buenísima la idea. Totalmente. Rodolfo, sí. Rodolfo, ¿cómo lo viven ustedes internamente entre los colaboradores? Sí, yo diría que también hay una realidad que estamos viviendo que a mí me parece espectacular, de tener talento regional viviendo en Argentina. En nuestro caso somos una empresa que opera solo en Argentina, que tiene ambición regional, y que la vez cada vez más tenemos talento digamos, de otros países, que quiero que de alguna forma para ellos debe ser como una forma de sentirse parte de que hay prácticas donde Galicia compite contra las mejores de Latinoamérica. Eso me parece que es una buena forma de sentir que estamos jugando a un juego mucho más grande que el local. Y para nosotros la competencia, un poco como decía Ignacio, más entre nuestras sedes, tiene que ver con las mejores empresas de Latinoamérica, y nos desafía, porque la verdad que por suerte y por esfuerzo, no solo por suerte, venimos como muy bien en Argentina. Es una forma de subir la vara y empezar a medirnos con los mejores de Latinoamérica, y vuelta, no solo por industria o por cantidad de empleados, sino por prácticas, que en definitiva hoy está mucho más que regionalizado todo, y bueno, la pandemia y la digitalización hizo que podamos realmente tomar prácticas de toda la región para poder implementarlas acá, con lo cual es esa tranquilidad que tienen los colaboradores, es decir, estamos viendo algo de forma mucho más allá de Argentina, así como hay gente trabajando más allá de Argentina, inclusive tenemos gente trabajando fuera de Argentina hoy para Galicia, con lo cual nos pone en otro nivel de juego que me parece que es buenísimo para todos. Claro, tiene esta ventaja del juego internacional, ¿no? Y de la cosa de cómo se globaliza el talento hoy, por otro lado, está buenísimo en ese sentido. Rolly, y te hago otra pregunta, y esta es una pregunta clásica en estas webinars, que tiene que ver con qué hace que ustedes, digo, empezando por Rolly, pero cada uno de ustedes
sea un gran lugar para trabajar. Es como, muchas veces pareciera como que la gente busca la fórmula. Decime cómo hacen para estar en el ranking. Bueno, primero es la convicción de la relevancia que tiene una cultura fuerte para una estrategia de negocio, no solo de talento, ¿no? Poder vincular todo el tiempo, digamos, la relevancia que tiene y validar eso permanentemente con datos. Creo que es una discusión permanente que va evolucionando en el caso de Galicia, pero que realmente está la convicción de que el clima es algo que para nosotros es estratégico desde que es un KPI, es estratégico de que evolucionamos el modelo y lo complementamos con otras herramientas permanentemente, y es estratégico de que por una situación tan extraordinaria como la pandemia, uno de los temas donde más miramos y más nos preocupamos por seguir profundizando la escucha para saber cómo estaba el equipo frente a una situación extraordinaria, tenía que ver con tener a las personas en el centro y mantener el clima como un tema estratégico. Segundo, creo que tiene que ver con un ejercicio de foco y evolución de nuestra gestión. O sea, realmente nosotros fuimos, si miramos 10 años para atrás, que empezamos a estar entre los mejores lugares para trabajar a hoy, fuimos evolucionando y lo que era antes algo que estaba muy centralizado en recursos humanos, luego en el líder, hoy la gestión está en los equipos. Hoy realmente aspiramos a que una cultura de confianza, los resultados se compartan y se trabajen como un equipo. El clima es del equipo, no solamente del líder, no solamente de la organización, sino es un tema que depende de que el equipo lo traccione. Y por último te diría que seguir mirando y cada vez más cuáles son esas pequeñas perlas que a veces en los grandes números uno dice, bueno, ya no podemos mejorar más, muchas veces lo hemos hablado que es una mentira, siempre se puede mejorar, o sostener ya es mejorar cuando el contexto te revoluciona. Creo que es ir mirando esas pequeñas cositas que uno va a partir que tiene mejor información, detectando, bueno, esto de la pandemia. La gente estaba muy feliz en su casa, o había gente que dependiendo en el lugar que vivía, con qué grupo familiar, cómo era su situación particular, valoraba más o menos el home office. Como que se empieza a atomizar las particularidades de cada uno de los equipos y las personas, de conocer esas pequeñas joyas que nos dan los datos y que el modelo Great Place to Work nos habilita, creo que es un tercer punto muy relevante. Siempre me queda esta idea de el camino, cómo hacemos para subir y alinear cada vez más gente a la responsabilidad que todos tenemos de brindar un buen clima, y esta cosa de la calibración fina, ¿no? En un contexto en donde, más allá de la pandemia, todo lo que tiene que ver con la mirada de recursos humanos cambió muchísimo en los últimos años y se aceleró un montón ese cambio incluso. Me parece que es súper valioso lo que estás diciendo. Ignacio, para ustedes, ¿cómo es? Súper valioso, Emilia, porque lo que contaba recién Rodo es tal cual, digamos, ¿no? Y lo que mencionabas vos con respecto al peso que tiene hoy el área de gestión humana dentro de cualquier organización, ¿eh? Y no estamos hablando hoy solamente de organizaciones que estén participando en ranking o que estén hoy tratando de buscar mejorar sus procesos, etcétera, etcétera. Está teniendo cada vez más peso el área de gestión humana y está teniendo cada vez más relevancia porque estamos aprendiendo mucho con este tipo de situaciones o crisis que estamos viviendo. Pero para ir a tu pregunta concreta, la verdad que si bien es cierto que es una pregunta clásica, es como bien decís vos, tiene que estar, ¿no?, en cada una de estas charlas porque es donde uno termina aprendiendo. Fíjate, recién he escuchado a Rodo y decía, wow, cuántas cosas todavía a Stoller le faltan por hacer. Coincido con él en un punto que para nosotros fue fundamental y me gustaría remarcarlo sin querer robar mucho tiempo. Y capaz que la frase suena un poco trillada, pero es la verdad, ¿no? Poner a las personas en el centro, recién decía Rodo, ¿no? Y para nosotros fue ese el punto clave que durante todos estos años nos vino trayendo un resultado positivo y nos permitió mantenernos en el ranking. Y parece una frase trillada, pero es fundamental que la tengamos siempre presente, porque al final uno hace años, por ejemplo, veníamos trabajando con este concepto del customer experience, ¿no?, la experiencia del cliente. Pero en Stoller aprendimos que si el empleado no tiene una experiencia, ¿no?, el employee experience también, ¿no?, una experiencia superadora, y cuando hablo de superadora tiene que ser superadora a la que tiene el cliente, porque si vos tenés un empleado que no tiene una experiencia laboral buena, ¿cómo puede transmitirle al consumidor final una experiencia laboral, ¿no? Entonces, o una experiencia de empresa? Entonces, es fundamental trabajar el employee experience o la experiencia del empleado.
y triplicarla, como decimos en Stoller, para poder así conseguir lo que Alejo también mencionaba recién, el Customer Experience o el Customer Journey que sea satisfactorio para nuestros consumidores finales, ¿no? Y de ahí se trabajó mucho. Hoy se viene hablando mucho de Customer Intimacy, ¿no? ¿Y cómo se hace para conseguir un Customer Intimacy? Hay que hacer lo mismo con nuestros empleados, con nuestros colaboradores. Hay que conseguir una employee intimacy, por llamarla de alguna forma, para que también nuestros empleados se sientan parte de esta organización, pero más allá de lo laboral, más allá de lo conceptual en términos de profesionalismo o conocimiento, sino también en cómo se sintieron durante todo este periodo que fue muy difícil. Y el área de gestión humana, como hablábamos al principio, tuvo una relevancia súper importante porque se acercó desde otro lado al colaborador, ¿no? Lo acompañó de otra forma, digamos, ¿no? Y eso para nosotros fue clave para mantenernos en este ranking. Genial. Nosotros, uno de los indicadores que mide la encuesta es justamente intimacy, justamente. Es una de las que... Sí. Bueno, perdón, Alejo. Alejo está muy acostumbrado a que le haga esta pregunta. No, todo lo que dijeron y en ese orden. No, obviamente, es una pregunta clásica, pero también es compleja, tenés que explicar. Sí. Pero sí, puntualmente, para ser resumido, que comience con la estrategia del negocio. En DHL Express particularmente hizo un cambio a nivel de estrategia muy grande allá por el 2008, 2009, 2010, y en donde quedó claro para todos, desde el primero al último de nuestros especialistas internacionales y de los líderes, que la estrategia del negocio comenzaba con empleados motivados. Y eso se comenzó a traducir en prácticas y en acciones concretas. No hubo nada que esté fuera de esa línea de estrategia. Entonces, siempre se habla de los líderes y también se habla del número uno, ¿no? Cuando el número uno compra la idea. Sí, totalmente. Y no solamente eso, el número uno baja una estrategia que está fundamentada en tener empleados motivados. A partir de ahí es gran calidad de servicio, a partir de ahí es tener a tus clientes leales y a partir de ahí es tener una red rentable. Pero todo comienza con los empleados. Eco de las palabras de lo que dijo Ignacio y Rodolfo. Sí, igual me parece, digamos, para seguir reforzando, ¿no? El clima no es una entelequia, no es algo que uno hace porque es algo copado, ¿no? El clima tiene que ver con la estrategia del negocio. Entonces, en la medida en que no acompañemos, difícilmente o logremos la meta de negocio o tengamos un buen clima. Digamos, son como medio las dos caras de una moneda, ¿sí? De negocios rentables estamos hablando, obviamente. Totalmente. Alejo, ya que estamos, ¿cómo hacemos para sostener un gran lugar de trabajo en el tiempo? Ustedes vienen hace mucho tiempo en el ranking y en distintos países, no solo en Argentina, no solo en Latam, digamos, participan hace mucho tiempo en puestos muy, muy altos. Y la pregunta acá es, ¿cómo se sostiene en el tiempo con los desafíos permanentes que tiene la región, por un lado, y ahora los desafíos globales que tenemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos un caso muy paradigmático y del cual nos sentimos muy orgullosos, que es DHL Express Paraguay ha sido reconocido como el mejor lugar para trabajar en Paraguay por 11 años consecutivos, ¿no? Entonces esto de mantenerse en el ranking es para nosotros un hito lo que hace el equipo de Paraguay. Después tenemos otros casos como el de Uruguay y Argentina y demás. Y de hecho hemos influenciado desde Latinoamérica a la región, y no solamente a la región, sino y no solamente a DHL Express, sino al Deutsche Post DPDHL a nivel global. Sí. Y hoy la estrategia de la corporación es ser el mejor lugar para trabajar en el mundo. Y en cada presentación del CEO global va a ser lo primero de lo que hable. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos en el tiempo? Bueno, creo que es todo este camino y todo este recorrido que venimos teniendo hace años, pero que ni por cerca termina acá, ni por cerca termina en el 2021, sino que ahora el desafío es mucho más grande. Y sí, como bien decís, ¿no? En momentos desafiantes para todos,
como desde hace 1 año y medio, pero te diría, sobre todo en momentos desafiantes como este, es que mantenemos ese objetivo de continuar siendo el mejor lugar para trabajar y extenderlo en el tiempo. Claro, porque no digamos, era lo que decías recién, no se termina en ser el número uno en un país. Aun cuando terminás siendo el número uno en una región, y aun cuando aspires y logres ser el número uno en el mundo. Sí. Como decía Rolly hace un rato, ¿no? Mantener ya de por sí es todo un trabajo, pero más allá del número en el ranking, ¿no? Es poder entregar de manera consistente y sistemática una buena experiencia a los colaboradores. Es complicado. Sí, y si te puedo agregar algo si vos te metés Sí. en Great Place to Work y te metés en el ranking, es porque crees también en aquello de es mejor para las personas, es mejor para la compañía y es mejor para el mundo. Si realmente compras esa idea y se, digamos, influye en el resto de la organización, ese es definitivamente a largo plazo, no termina con un solo ranking. Tal cual. ¿Rodolfo? Sí, yo para agregar diría que también hay un tema de trabajar en complementariedad, voy a decir en paralelo con la cultura. Y para mí la cultura, para definirla como aquello en lo que uno cree con convicción, que es lo mejor para la compañía, que a veces te lleva a tomar decisiones. Entonces yo diría que también en esto de mantenerlo como un tema estratégico, como vinculado al negocio, muchas de las cosas que comentaba recién Alejo, también te lleva a veces a tomar decisiones en donde el clima sea un factor predominante, ¿no? Y para nosotros algo que realmente lo contamos, quizás no es lo más políticamente agradable para contar, es cuando se toman decisiones de desarrollo, de talento, de personas que realmente como líderes no están preparados para liderar equipos. En pandemia eso se vio también como muy nítidamente por el desafío que implicó, un desafío mucho más de liderazgo por influencia. Entonces para mí también, tanto si quieren, por lo positivo de que un líder que va creciendo, una persona que va desarrollándose, es porque es un buen gestor de clima y de cultura de la organización, también los mensajes vinculados a la cultura en toma de decisiones, cuando personas que no están a la altura de lo que la compañía quiere en temas de clima y de cultura, dejen de estar en la compañía. Para mí son temas que sostienen y le dan la relevancia al tema al mismo nivel que el tema de negocios. Es una forma también de emparejar esto que decíamos los tres en vincular negocio con cultura y con clima, ¿no? Me parece que en eso se pone como en juego un tema muy, muy relevante. Pero para mí es muy importante lo que estás diciendo, porque de alguna manera es sacar como el romanticismo al clima, hacer un great place to work. Es un trabajo, es doloroso, hay gente que queda en el camino, en pos de el for all que, decía, que nos explica, el para todos, que contaba Alejo mejor que yo, te diría, es súper importante. Yo los he escuchado en distintos ámbitos a ustedes hablando de esto, y a mí me parece que es una mirada muy realista, ¿no? Ignacio. Bien, Emilia, lo que está diciendo, ¿no? Eso, los americanos lo llaman con una frase muy, muy buena que le dicen tough love, ¿no? El amor duro. Esto de tener que implementar una cultura general for all, como bien decías, deja a varios afuera, ¿no? Y nos obliga a los líderes a tener que entender eso y también transmitir eso a los equipos. Por más difícil o más duro que sea, si lo tenemos que hacer, lo hagamos con amor, pero entendiendo de que no todos se van a adaptar a esta estrategia de mantenernos siendo uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina. Pero yendo concretamente a tu pregunta, ¿qué fue lo que creo yo, agregando a lo que los chicos ya mencionaron? Alejo algo tocó ahí. Para nosotros fue clave, y lo aprendimos de ustedes, ¿no? El desarrollo de los mandos medios. Es verdad que el líder tiene que comprar el proyecto, se lo tiene que meter dentro de su cuerpo y ser parte viva de todo esto, ¿no? Pero cuando las bases y cuando los mandos medios compraron la idea de ser una empresa buena para trabajar y transmitir eso al resto de nuestros suppliers, a nuestros proveedores, etcétera, ¿no? Todo eso se fue transmitiendo. Y ahí hay un concepto muy importante que hoy estamos trabajando y tal vez sea bueno compartirlo con el resto que seguramente coincide conmigo. Esto de se llama en inglés también, perdón, el psychological safety at work, ¿no? La salud psicológica en el trabajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Son los mandos medios los que tomaron una posición muy fuerte durante esta crisis
transmitiendo o dejando y brindando espacios donde los colaboradores puedan comunicarse, hablar abiertamente, transmitir cuáles son las problemáticas, porque nadie tenía experiencia en una crisis de este tipo. Entonces, los cambios, las formas de enfrentarlo, no se daba del jefe para abajo, se daba de cualquier lado, digamos, la innovación, y Alejo está en un área donde está trabajando con innovación, y seguramente Rodo también, desde recursos humanos, aparecía desde cualquier lado, digamos, ¿no? Venían ideas desde las bases, venían ideas del centro, y el peor error que podíamos cometer en ese momento como líderes era no escuchar eso, no brindar un ambiente seguro donde la persona pueda expresar y decir, che, me parece que con esta decisión te estás equivocando, porque en el minuto en que vos les cerrás la oportunidad de ellos de hablar, se le dan la posibilidad, o estás perdiendo la posibilidad de seguir innovando y seguir cambiando y tener una solución viable para la problemática que estábamos enfrentando. Para nosotros los mandos medios fueron claves, las bases fueron fundamentales en esto de mantener activo este ambiente laboral que mencionabas recién, ¿no? Ignacio, perdón que necesito salirme un minuto de guión, porque acabas de traer un tema súper crucial, los mandos medios. Alejo, ustedes hacen muchísimo laburo con los mandos medios, ¿no? De manera histórica, tienen un foco ahí fuerte, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y cuando hablamos de mandos medios, y nosotros hablamos mucho del supervisor, y hay la inversión que la compañía ha hecho, también basado en todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque como vos decías en un punto, bueno, no es romanticismo, no, definitivamente no. No solamente no es romanticismo, es propósito para la compañía y propósito para la gente, pero también son acciones concretas. Y una de esas que podemos mencionar es la inversión inmensa que la compañía ha hecho en todo un programa de desarrollo, de capacitación y desarrollo, particularmente para la línea, como decía Ignacio, de mandos medios, o también lo que nosotros llamamos la línea de supervisory, en el cual eso lleva ya muchos años, ha sido impactado por la pandemia, en donde no hemos podido viajar, no hemos podido juntarlos y demás, pero hay una inversión enorme. Ahí es donde se traduce en acciones concretas, me parece todo esto que estamos hablando. Claro. Rodolfo, y para ustedes el gerente de sucursal, perdón, en este sentido, es un factor crítico también, ¿no? Es un factor crítico y es un elemento muy interesante justamente para ver esto que hablamos de negocio. Creo que Ignacio hablaba de seguridad psicológica, que se habló mucho, ¿no? Este último año, haciendo esa expresión en inglés, porque realmente el contacto con el público durante este año y medio fue muy complejo, y la industria financiera, al menos en Argentina, fue muy, muy, muy difícil. Y la verdad que si nosotros no le damos esa seguridad psicológica, esa contención, esa habilidad al líder de poder conversar y de innovar, tomando también lo que decía Ignacio, de poder tratar de con lo que tenía, sortear situaciones muy, muy complejas. Nosotros el año pasado tuvimos casi 450 normativas nuevas que teníamos que estar permanentemente interpretando y viendo qué pasaba de un fin de semana a otro para atender al público. La verdad que el equipo de sucursales fue un equipo espectacular que tuvo que contener de vuelta una situación extraordinaria, y realmente una capacidad sobre todo del líder de esa sucursal, de poder contener, habilitar, poder conversar con el equipo, ser mucho más que un líder de un trabajo, sino realmente en muchos casos con riesgo de vida en la atención al público por cosas que ni siquiera conocíamos. Y bueno, de generar esa empatía, nosotros tuvimos un programa que intentando buscar y empatizarnos y ponernos en el lugar de la gente de sucursales, fuimos a trabajar a sucursales para poder realmente aportar, sobre todo de nuestra visión y experiencia más desde el área de personas, cómo podíamos contener desde ese lugar y vivir lo que estaban viviendo, que era una situación extraordinaria, para después volver, así como con datos uno decide también la experiencia y pasarlo por el cuerpo. No hay mejor experiencia que poder ponerse en el lugar del otro de ese lugar y poder realmente dar las herramientas que necesitaban, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es un líder clave, es un líder que uno ve cuando hay un buen líder en estas situaciones, cómo hay una diferencia en el clima impresionante. Y bueno, obviamente coincido con Alejo que esos son años y años de inversión en formación y en capacitación. Y bueno, ahora se viene una nueva formación y capacitación de
de lo que es liderar de forma remota, no tanto a los líderes sucursales, pero sí a los líderes de las otras áreas que van a trabajar muchísimas más horas de forma remota que antes. Gracias, perdón, pero me parecía súper importante porque cuando uno habla de líder y la traducción de la palabra líder, siempre me queda el líder demasiado arriba, y en nuestro modelo de clima el líder son todos los niveles de liderazgo, básicamente, ¿no? Supervisores, gerentes sucursales, en fin. En otra dirección, y esta pregunta se las hago porque en general es lo que resuena siempre en las audiencias, ¿sí? ¿Cuánto pesan las prácticas y cuánto pesa la cultura al momento de intervenir en la experiencia de los colaboradores para que esa experiencia sea excelente, digamos? Ignacio, ¿querés arrancar? No, te diría que no. Es la pregunta más difícil. No, la verdad, es interesante la pregunta, ¿no? Y está súper bien. Qué difícil priorizar una sobre otra. Creo que ambas son importantes, ¿no? Tanto las prácticas o los procedimientos como la cultura son fundamentales. Y acá viene la histórica pregunta, que es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Pero nuestra experiencia en este punto en particular, y hablando de este último año y medio, digamos, con esta crisis o con esta situación de pandemia, creo que la cultura tomó más relevancia sobre las prácticas. ¿Y a qué me quiero enfocar con esto? A decirte que cuando estaba todo muy confundido, cuando no sabíamos para dónde salir corriendo, como no sabíamos qué medidas tomar, la cultura o los valores, los principios que teníamos dentro de la organización pasaron a ser los pilares fundamentales. Fue como la base, es decir, hay que volver un poco a la base. No importa si las prácticas no son tan perfectas, no importa si los procedimientos no son tan eficientes, busquemos quizás más eficacia en vez de eficiencia, pero la cultura tenía que estar bien parada, los valores tenían que estar bien asentados para poder así tener la posibilidad de entender claramente hacia dónde queríamos ir, y quizás no con la eficiencia que a cualquier CEO le hubiese gustado, ¿no? Porque debo reconocer que en algunos puntos por ahí uno pedía una cierta eficiencia, pero bueno, no importa, era decir, avancemos, consigamos el objetivo sin importar el costo, consigámoslo con eficacia y tomemos esto como base. Fue fundamental para nosotros tener una cultura fuerte que nos permita así hacer frente a esta situación. Hoy te digo que es así. Tal vez más adelante las prácticas son importantes, los procedimientos toman otro peso y al final la eficiencia vuelve a su ritmo natural, buscando siempre ser la prioritaria y buscar siempre el menor costo para poder obtener los resultados. Pero en esta situación se buscó más bien pasar la situación basado en la cultura que tenemos. Claro, la cultura afloraba fuerte. Está bien. Fuertísimo. Alejo. Sí, de acuerdo con lo que decía Ignacio, esto de que es primero la cultura o las prácticas vistas como los programas, las iniciativas que vos vas implementando en el día a día. Yo creo que ambas se nutren permanentemente, y quizás voy a ser repetitivo con esto, pero para mí todo nace, si los dos son el huevo o la gallina, me parece que sí hay algo mayor que es la estrategia de negocio que permite. Pero para darte un ejemplo, ¿no? de cómo se nutre eso, nosotros desde el 2018 que comenzamos a trabajar con nuestro programa de salud, que es un programa holístico llamado Fit for Work, apto para trabajar, y que trabaja distintas energías, no solamente la energía física, sino la mental, la emocional. Se comenzó a hablar de las emociones en las compañías, donde hace años atrás era, ¿no? Un tema, no te digo un tema tabú o prohibido, pero sí no era algo que se trataba. Relevante. Y de hecho, haber trabajado en todo eso, creo que a nosotros en particular, a DHL Express, nos permitió llegar mucho mejor parado a un momento tan desafiante como fue a partir del 2020. Pero a lo que quiero ir es, nosotros pudimos implementar primero a nivel región y luego a nivel global el programa de Fit for Work, porque ya veníamos de una cultura establecida, pero a su vez ese programa comenzó a generar más y más conciencia de la salud, más y más conciencia del balance vida-trabajo,
en nuestra gente, en nuestros colaboradores y en nuestros líderes, y hoy continúa haciéndolo todo el tiempo, cada vez que tomamos una acción con ese programa, en ese paraguas, eso vuelve a nutrirte la cultura que es la que vos querés desarrollar en tu compañía. Entonces, se hablan entre las dos cosas, me parece que se nutren entre ambos conceptos, digamos. Como que se retroalimentan, ¿no? Y en el Totalmente. caso, y en el caso de Banco Galicia, Rolly. Sí, yo creo que la cultura un poco precede a las prácticas, ¿no? Creo que el riesgo está cuando uno tiene prácticas que no representan a la cultura, el riesgo que sean vistas como cosas que superficiales o que no hay convicción para hacerlas. Yo recuerdo, para tomar algo del modelo de Great Place to Work, que es algo que a mí me encanta, que ojalá no lo cambien, pero no quiero condicionar a nadie, que tiene que ver con la correlación entre las conversaciones de feedback y el nivel de compromiso de las personas. Cuando nosotros empezamos con Great Place to Work, había mucha gente que decía que tenía 1, 2 o 3 conversaciones de feedback, pero la realidad siempre hablamos de cuál era la percepción, si esas conversaciones habían sido para llenar un checklist o para solamente responder mejor la encuesta, claramente el impacto real no estaba en los resultados. Cuando uno con convicción cree que las conversaciones son algo fundamental, y en el caso de Galicia es algo fundamental, de hecho en la última encuesta solo el 2% de las personas dicen no haber tenido una conversación de feedback durante todo el año. Para nosotros claramente es un indicador de decir, bueno, claramente hay una cultura en donde la conversación de feedback, las conversaciones abiertas, transparentes y una cultura de confianza correlacionan con el nivel de compromiso y de engagement que tenemos en la compañía. Y eso obviamente hay que darles, digamos, sistematización, formación en el tiempo, porque bueno, a empresas grandes y con escala, y ni hablar con algo que apareció ahora, y hay una pregunta creo en el chat relativo a eso, con la movilidad que tenemos en todas las compañías, si no logramos a través de las prácticas hacerle su común onboarding a la cultura, creo que es muy difícil. Pero sí, si no hay convicción, creencia, si no creemos que la conversación de feedback es algo que realmente va a aportar valor, no, las prácticas medio que se diluyen, creo yo, y esa pregunta a mí me encanta porque de alguna forma dan una cuenta de cuál es la realidad de una práctica muy poderosa, para mí al menos, que tiene que ver con el feedback y las conversaciones. Nosotros siempre les pedimos a empresas que tal vez no participan del ranking porque no llegan o porque no quieren. Hay varias de empresas que prefieren no participar de los rankings. Esto de, o las empresas que no son clientes nuestros, pero se nos acercan a preguntarnos, esto de no copien, yo les cuento lo que hacen otros. Pero miren primero qué es lo que verdaderamente se adapta a la cultura, para que verdaderamente ocurra lo que decía Alejo recién. Después llega un momento en que la cosa se va retroalimentando. Pero si yo trato de empastar y pego una práctica que no tiene nada que ver con el estilo de mi organización, con los valores, con el cómo hacemos las cosas acá adentro, se nota. Y de ahí, y la pregunta del millón es ¿para qué? Porque si lo que yo quiero es generar una buenísima experiencia en el colaborador, y yo quiero generar esa experiencia, además de porque soy una buena persona y soy una buena empresa, porque es la manera que tengo de retener, de hacer crecer, de quedarme con los talentos que quiero, ¿no? De nuevo, tiene que ver con una práctica de negocio, ¿sí? Entonces, para eso primero, digamos, hay que como bucear en cómo es el ADN, ¿no? Saben que casi no tenemos más tiempo, tenemos preguntas en el chat, casi no tenemos más tiempo, yo tengo una última pregunta que es re complicada, así que yo sé que ustedes podrían decir muchas cosas sobre este tema. Elijan una nada más, y la pregunta es esta. Dado el escenario que impulsó la pandemia, ¿sí? ¿Qué tendencia alguna observan ustedes que vino para quedarse en sus empresas? Entendiendo que tal vez, digamos que una y hay muchas otras, ¿no? Pero bueno, como para iluminar un poco a la gente que nos esté escuchando, porque además me parece que esa pregunta salió de alguna manera recién. Rolly, ¿querés arrancar? Bueno, para mí la flexibilidad en tiempo, espacio y lugar, creo que la flexibilidad y la experimentación serían las dos cosas que lo hablábamos antes, ¿no? No hay forma de saber qué va a pasar mañana. Temas de estar abiertos a ir probando y testeando qué es lo que mejor funciona, lo que tiene que ver con gestión de talento, creo que son dos tendencias que yo veo como que llegaron para quedarse y dos muy lindas tendencias para trabajar. Ignacio.
Qué linda pregunta, Emilia, la verdad, ¿no? Y bueno, recién Rodo decía algo muy cierto. Creo que en el caso nuestro de Stoller, y para ir a algo bien concreto, en la evaluación, por ejemplo, de desempeño, le llamamos PDL en Stoller, cambió el peso con el cual estamos evaluando a las personas. Anteriormente se manejaba un 70%, por decirte, en lo que son los KPI duros o los indicadores duros de resultados, y un 30% en los que son conocidos como los soft skills o las actividades o las aptitudes más soft, ¿no? Ese peso después de la pandemia cambió y fue distinto. Y hoy nosotros estamos trabajando casi en lo opuesto, digamos, ¿no? Un 70% se está evaluando de qué actitud está teniendo la persona frente a la situación, y después quedaron los resultados duros en minoría, digamos, con un peso quizás mucho menor al 30% en algunos casos, porque va variando en función de cada una de las posiciones. Y eso es un cambio que vino a quedarse, ¿no? Dejar de valorar a las personas por el conocimiento o por sus habilidades. Es importante, no estoy diciendo que el conocimiento o las habilidades que tengan no tienen que tener peso. Lo que estoy diciendo es que hoy pesa mucho más una actitud positiva ante una situación, ante una crisis, ante un momento de incertidumbre, que el título que puedas tener o el máster que puedas haber hecho o la habilidad que tengas para manejar Oracle o la habilidad que tengas para manejar el Excel o lo que sea, ¿no? Entonces empezaron a tener peso otras habilidades, y por eso empezamos a trabajar en medir otro tipo de cosas. Hoy estamos trabajando con una reconocida universidad en Córdoba que nos está ayudando a medir, por ejemplo, el cinicismo, un indicador que para nosotros nos parecía irrelevante años atrás, hoy es fundamental. Estamos ¿El qué? midiendo Perdón, no te burnout. entendí la palabra, perdón. El cinicismo, el burnout también es otro indicador que se está midiendo, el quemado, digamos, o sea, cuánto estrés estás, digamos, sufriendo, y estamos midiendo también resiliencia. Es un proyecto muy interesante que está trabajando el área de gestión humana en Stoller, y son indicadores que antes no estaban y, como bien hace tu pregunta, vinieron a quedarse y que están teniendo en la evaluación de desempeño del colaborador más peso que un indicador de turnover o de resultado económico o de venta o de pre-tax profit, digamos, ¿no? Y eso es algo realmente interesante para nosotros. Bueno, Alejo. Muy cortito, así no te preocupas. No, flexibilidad por dos, definitivamente. Digitalización y cómo eso impactó muchos de los perfiles de nuestros colaboradores y del talento que buscamos en el mercado. Digitalización fundamentalmente. Y el foco en salud. Quizás si lo vemos desde Argentina, venía con foco en salud en cuanto a la cobertura de salud. Eso a nivel regional fue una problemática que no habíamos identificado y en el cual estamos avanzando fuertemente en toda Latinoamérica para tener mucho mejor coberturas de salud, no solamente para nuestros colaboradores, sino para sus familiares directos, cosas que antes de la pandemia no habíamos identificado del todo bien. Y diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Generar los mejores lugares para trabajar para todos. Eso definitivamente llegó para quedarse. Caballeros, muchas gracias. La verdad es que es una webinar, esta ha sido una webinar en donde nos llevamos un montón de información súper rica. Gracias por la honestidad, gracias por las ganas, felicitaciones por los puestos, obviamente. Y yo me despido de la audiencia, primero agradeciéndoles un montón la presencia, y la presencia de la gente que nos está escuchando claramente, y quería solo dejar un comentario que tiene que ver con, fíjense que estamos con 3 empresas totalmente distintas en sus negocios, en sus dimensiones, en el alcance regional, nacional y demás. Sin embargo, la mirada es muy parecida, aun cuando las estrategias y los negocios sean diferentes. La mirada de qué quiere decir generar un gran lugar de trabajo es una mirada muy moderna, es una mirada que no es estática, que va cambiando a través, con el tiempo, en la medida en que los negocios van cambiando y se van ayornando, tanto la cultura como las prácticas. Esta cosa, ¿no?, que empieza primero que después, pero que seguramente se retroalimentan. Muy interesante, chicos. De nuevo, gracias por estar acá. Me anoté un montón de cosas.
pero no le quiero sacar tiempo a nadie, así que bueno, nos veremos en la próxima. Solamente recordarles que el 9 de septiembre vamos a estar publicando un nuevo ranking. Yo estoy muy orgullosa de este ranking porque es mejores empresas para trabajar que cuidan, muy acorde con los tiempos que corren, con lo que ustedes recién nos contaban, esto de la flexibilidad, de la resiliencia, de la salud emocional, de la diversidad. Todos estos temas, digamos, hoy son los temas. Les pido disculpas a la audiencia que no pudimos hacer preguntas específicas que nos están haciendo, pero espero que haya una próxima. Así que bueno, me despido con un abrazo virtual a todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Emilia. Un abrazo enorme. Emilia. Muchas gracias.